Díaz Máximo, soy periodista y escritor y estoy presentando el Nunca Más Las Locas. Es un libro de reciente aparición publicado por Editorial Marea que reconstruye la historia de resistencia y deseo en la última dictadura militar. Con mi trabajo periodístico hace unos 10 años que vengo trabajando sobre el tema de derechos humanos, justicia y personas LGBT. Y a lo largo de este tiempo, bueno, en diferentes medios abordé la temática y de alguna forma el libro lo que hace es poner en diálogo esas notas que fui haciendo en este último tiempo, junto con nuevas notas, junto con trabajos de archivo. Es de alguna forma un compendio y es de alguna forma el resultado de un largo trabajo. Cuando uno trabaja mucho sobre un tema, decir que se sorprende sobre lo que va encontrando, digamos, no me sorprendí, ya conocía de alguna forma las historias de horror, de violencia, de persecución que se habían vivido. Creo que el libro habla, y es una excusa para mí decir que es la última dictadura, porque lo que sí descubrí es que esa persecución no empezó ni terminó con la última dictadura, y me gusta que el tema llama la atención. Bueno, estamos viviendo 40 años de democracia, 40 años de una democracia que nos costó mucho sostener, pero esa democracia no fue para todos por igual. Entonces lo que hace el libro de alguna forma es poner sobre la mesa que esa violencia sistemática a través de edictos policiales, a través de cuestiones morales, estaba desde antes de esa última dictadura, del 76 al 83, y continuó y continúa todavía hasta el presente. Si trazamos algún tipo de genealogía, en el año 1949 empiezan a regir unos edictos policiales que criminalizaban cuestiones como ropa contraria al sexo o incitación al acto carnal. A través de estos edictos policiales, las policías no solo de Buenos Aires, en cada provincia tenía sus correlatividades, te podían detener por el solo hecho de estar caminando por la calle y que tu apariencia no fuera lo que ellos consideraban aplicable a la moral de la época. Entonces, esa fue una manera sistemática de persecución. Y otra cuestión que encontramos es la cantidad de expulsiones que se sumaban, porque no era solo la persecución por parte del Estado, era una persecución que empezaba por ahí en las propias casas. Yo creo que las casas eran el primer lugar de expulsión de las personas LGBT, porque ser marica, ser lesbiana, ser una persona trans o travesti significaba una vergüenza para las familias. Entonces lo primero era la expulsión de las casas. Por otro lado está la expulsión de las instituciones. En general las instituciones expulsaban psiquiatrizando a las personas, haciendo sentir que las personas tenían algún tipo de problema mental si no tenían una orientación sexual que fuera heteronormada. Y bueno, y después estaba el aparato represivo del Estado. Así que podemos sumar una cantidad de violencias que se iban amontonando y de alguna forma hacían la vida bastante hostil. El libro no solo habla de horrores y de persecuciones, sino también de resistencias y deseos, así lo dice su subtítulo. De alguna forma esa fue la intención, y mezclar, ¿no? No sumarle páginas al Nunca Más que ya existe, sino hacer otro Nunca Más, un Nunca Más de las Locas, en el cual hay lugar, por ejemplo, para lo que fue la resistencia en las Islas del Tigre, en donde todavía hoy, si uno va, encuentra a una gran comunidad de personas que muchos se fueron en aquella época, algunos tienen alrededor de sus 70 años y siguen viviendo ahí. Hace más de 40 años que están viviendo ahí, y se encontraba un espacio donde las complicaciones de tener que llegar en lancha, el hecho también de que fuera la prefectura naval quien tenía su jurisprudencia y no otras fuerzas armadas, hacían que fuera un lugar un poco más benevolente. Y después en las ciudades existían muchísimos circuitos de la cartografía del placer, digámosle, en donde habían circuitos
pensemos en una época donde no existían, por ejemplo, los boliches o los boliches gays eran muy perseguidos, habían racias, habían leyes que los criminalizaban. Pensemos, por ejemplo, que no existían las tecnologías para conocerse, que los teléfonos eran muy complejos tener un teléfono. Entonces, bueno, había que tener toda una serie de guiños para gestionar cosas tan, digamos, tan naturalizadas como el placer. Existe un número que escribió Carlos Jauregui allá por 1987, lo escribe por primera vez en un libro que publicó que se llamó La homosexualidad en Argentina, en el cual dedica todo un capítulo a lo que fue la última dictadura, y ahí menciona que un miembro de la CONADEP le había dicho que dentro de la nómina de desaparecidos habían 400 que, si bien no habían desaparecido por su orientación sexual, sí habían tenido un trato especialmente sádico y violento, al igual que había pasado con las personas judías. Él vuelve a repetir eso en otra nota que escribe al cumplirse 20 años del 76 para una revista muy importante que se llamaba NX, y lo hace bastante en solitario Jauregui a eso de visibilizar los 400. Yo creo también, como eso que se estuvo hablando este año, que hay muchísimos más 400, hay muchísimos más también que probablemente que 30.000. La situación es que la dictadura, dentro de su plan sistemático, tenía desaparecer las pruebas como uno de sus puntos. Pensemos cómo vamos a contar de manera fáctica un número de muertos, de desaparecidos, si dentro de ese plan tenía tirar al mar a la gente, tenía enterrar en fosas comunes, tenía desaparecer a familias por completo y que no quedara nadie que pudiera hacer una demanda al Estado. Entonces, 30.000 es el número, decir hoy son 30.000 es el número que hay de consenso de las organizaciones de derechos humanos, y es un reclamo que tenemos que seguir vigente para que no vuelva a pasar nunca más.